política económica que debían implantarse en nuestra economía para enfrentar o corregir esos problemas. En efecto, en la semana pasada comentábamos que en la economía venezolana hoy están presentes un desequilibrio en el ámbito externo, está un desequilibrio en el ámbito fiscal y en el ámbito monetario y financiero, y que además de esos desequilibrios generalizados en estas áreas de actividad económica, también existen graves problemas serios en nuestra economía. Uno de ellos, quizás uno de los más importantes, el problema de tipo inflacionario. Y veíamos también en ese programa anterior qué medidas o acciones debían, por ejemplo, tomarse o enfrentarse para corregir el desequilibrio del sector externo, que nos habíamos abocado pues prácticamente la totalidad del programa anterior a ese problema. En esa oportunidad decíamos que el desequilibrio del sector externo se había traducido en una contracción sostenida de las reservas internacionales durante estos últimos años y que ese drenaje de reservas era particularmente preocupante en una economía como la venezolana, que dependía casi en su totalidad en la generación de sus divisas de un producto cuyos precios eran sumamente erráticos y dependientes de situaciones cambiantes e impredecibles en materia política y hasta religiosa en un área del mundo donde no teníamos ninguna capacidad de influencia. Y que eran esas reservas nuestra defensa, nuestro único salvavidas para mantenernos a flote ante circunstancias adversas que se pudieran presentar en el mercado petrolero. Y por lo tanto, que de continuar esta tendencia de franca contracción de las reservas internacionales, pues lo que estamos haciendo no es otra cosa que incrementando la vulnerabilidad de nuestra economía para poder enfrentar situaciones adversas que puedan presentarse en el futuro en materia petrolera. E identificábamos igualmente una serie de medidas o acciones que pudieran tomarse o implantarse para corregir ese desequilibrio en el sector externo, o por lo menos para mitigar ese tremendo drenaje o hemorragia de reservas internacionales. Decíamos que una de las cosas que había que hacer era tratar de incrementar y diversificar nuestras exportaciones, pero que eso es una cuestión que tomaba tiempo. Tratar de reducir o de racionalizar nuestras importaciones al máximo posible, pero que eso tampoco, ahí se podían cifrar grandes esperanzas en el corto plazo, ya que estas compras externas ya habían sufrido una contracción de importancia y que si bien todavía se podían reducir aún más sin traer mayores inconvenientes, porque todavía importamos más de lo que realmente necesitamos, no creíamos que tampoco por esa vía podían cifrarse grandes esperanzas de corregir o neutralizar el problema de caída de reservas internacionales. Y en este sentido, tanto para el fomento de las exportaciones no tradicionales como para la reducción de las importaciones, en nuestro país mencionábamos que una de las acciones, no la única, sino una de las acciones que debía tomarse era la de la corrección del tipo de cambio para de esa forma atacar o modificar el problema de sobrevalorización que tenía nuestra moneda. Una sobrevalorización se produce en el momento en que, si por ejemplo el tipo de cambio es 14.50 bolívares por dólar, en que 14 bolívares 50 compran menos en Venezuela de lo que compra un dólar afuera. Esto hace entonces que cada vez sea más atractivo para los nacionales del país comprar en el exterior, importar, porque los productos en el exterior son cada vez más baratos en comparación con los locales, y que esto hay que corregirlo por la vía de un ajuste cambiario, de una devaluación y de ajustes inclusive periódicos del tipo de cambio que preserven la sobrevalorización de Bolívar, que preserven la capacidad competitiva de los productos nacionales en el exterior, y así pues tratar de equilibrar el sector externo. Sin embargo, decíamos que ni esta devaluación ni los intentos que en el corto plazo pudiéramos hacer para fomentar exportaciones o para reducir importaciones iba a ser suficiente para enfrentar el problema de drenaje de reservas, que era necesario también hacer otras acciones, y la principal acción en lo inmediato era la de la modificación del manejo de la deuda externa, entrando en negociaciones con la comunidad acreedora internacional con la finalidad de reducir nuestros pagos netos por concepto de servicio de deuda externa, es decir, los pagos netos se definen como lo que se paga menos lo que ingresa por nuevos préstamos, que esos pagos netos fuesen una magnitud mucho más llevadera y manejable para Venezuela, dada su circunstancia de menores ingresos de petróleo, y que esa merma en los pagos netos por servicio de deuda externa realmente pues estimulara o permitiera corregir el drenaje de reservas internacionales o frenar el drenaje de reservas internacionales en que actualmente nos encontramos inmersos. Sin embargo, ese no era el único problema, el único desequilibrio que existía. Hay otros desequilibrios presentes en la economía y que están estrechamente vinculados en cuanto a su solución o en cuanto al enfrentamiento de esos desequilibrios o esos problemas con precisamente la corrección o del desequilibrio del sector externo. ¿En qué forma se entrelazan
¿Qué interrelación existe entre un déficit fiscal y un déficit monetario y financiero con un déficit del sector externo o con la necesidad de reestructurar nuevamente los pagos por servicio de deuda? Vamos a unos compromisos y al regreso vamos a tratar de determinar o visualizar cuál es esa interrelación, esa interdependencia que existe entre las acciones que hay que tomar para corregir los desequilibrios fiscal y monetario y a la vez entre las acciones que hay que tomar para corregir el desequilibrio del sector externo. Ya volvemos. Tenía que ser enfrentado en nuestra economía a través del fomento de exportaciones, disminución de importaciones y a la vez modificando en forma radical el manejo de la deuda externa. Y entre los cambios radicales que hay que hacer para modificar la problemática de la deuda externa, uno de los objetivos que debemos ir buscando, además de que se nos dé mayor plazo para pagar, un mayor periodo de gracia, etcétera, es que la comunidad financiera internacional nos dé asistencia financiera en cantidades relativamente abundantes que permitan reducir los pagos netos por servicio de deuda externa. Ahora bien, la concesión de estos préstamos, por la experiencia que se ha vivido en otros países de la América Latina, no es gratuita, ni muchísimo menos. Esos préstamos son sujetos a una serie de condiciones, son condicionados a que el país perceptor o beneficiario de esa nueva asistencia financiera implante una serie de medidas de política económica orientadas, por ejemplo, a corregir una serie de problemas o desequilibrios que pudiera tener en su economía. Y en este sentido, dificulto que Venezuela vaya a ser una excepción. Cuando Venezuela realmente solicite o negocie la obtención de esos nuevos préstamos, es muy probable que la comunidad financiera internacional nos va a solicitar o exigir negociar una serie de medidas de ajuste dentro de la economía venezolana precisamente orientadas a corregir esa serie de desequilibrios que actualmente enfrentamos. Muy probablemente uno de los desequilibrios que nos van a exigir corregir, no exigir, uno de los desequilibrios que probablemente tengamos que negociar para realmente pues enfrentar ese problema es la corrección del desequilibrio en el ámbito fiscal. En la actualidad el sector público consolidado está gastando más o menos un 7 a un 8% del PTB, un monto equivalente a un 7 u 8% del PTB o del Producto Interno Bruto, por encima de lo que le ingresa al gobierno. Y eso significa pues un déficit, una brecha en el ámbito fiscal de una magnitud bastante considerable. ¿Qué hay que hacer para cerrar esa brecha, para reducir ese déficit? ¿Y por qué hay que reducir ese déficit? Tradicionalmente una de las condiciones que se impone para que se obtengan esa asistencia financiera es decir, mire, usted tiene que corregir ese déficit en el sector fiscal porque ese déficit le está causando a usted una serie de desequilibrios en la economía. Básicamente le está generando presiones inflacionarias en la economía simplemente porque cuando el Estado gasta más de lo que le ingresa, no está haciendo otra cosa sino inyectando una cantidad neta de recursos a la actividad económica relativamente grande y por lo tanto esa inyección adicional de recursos le da mayor capacidad de compra a la población y mayor capacidad de compra significa mayor demanda dentro de la población y mayor demanda tiende a generar presiones inflacionarias por exceso de demanda. Por lo tanto, hay que corregir la situación del déficit si usted quiere realmente impedir o corregir una situación inflacionaria. Por eso es que se exige, o digamos se negocia, o casi se pone como condición fundamental para el otorgamiento de esta asistencia financiera la corrección en el ámbito fiscal o del déficit en el ámbito fiscal. Bueno, ¿qué hay que hacer para corregir ese déficit? Bueno, eso lo podemos visualizar o analizar ese problema, viéndolo también, al igual que era lo del desequilibrio del sector externo, como un problema de flujo de caja. Simplemente al gobierno le ingresa menos de lo que el gobierno gasta y eso genera un déficit. ¿Cómo corregirlo? Pues simplemente o incrementando los ingresos, o reduciendo el gasto o haciendo ambas cosas en forma simultánea. Es por ello entonces que se han mencionado como alternativas para corregir el déficit fiscal, por ejemplo, incrementar los ingresos del sector público a través de un aumento en las tarifas de los servicios públicos, que aumente la electricidad, que aumente los teléfonos, que aumente el agua, etcétera, un aumento en el precio de la gasolina, un aumento en los aranceles de importación que se cobra e incluso la implantación de nuevos impuestos que se le cobren a la población que obviamente aumenten la cantidad de bolívares que recibe el Estado. Igualmente se menciona como una fuente adicional de ingresos para el fisco
La devaluación misma, decíamos que era incuestionable, prácticamente ineludible, impostergable, necesaria inclusive, la devaluación del bolívar comercial para preservar la capacidad competitiva de los productos venezolanos en el exterior. Pero resulta que en el caso específico de nuestro país, una devaluación automáticamente implica un incremento de ingresos para el fisco y para el gobierno en general. Simplemente porque en nuestro país el gobierno, el sector público es el sector exportador, es quien exporta y produce los dólares, las divisas, mientras que el sector importador es el sector privado fundamentalmente, es el gran importador. Por lo tanto, cuando se devalúa, cuando se encarece el dólar, pues simplemente los exportadores, el Estado recibe mayor bolívares por los dólares que vende, y el sector privado, al comprar dólares para importar, tiene que pagar una mayor cantidad de bolívares por esos dólares que obtiene. Simplemente entonces esto produce una transferencia de recursos del sector privado al sector público, que significan ingresos adicionales para el fisco o para el sector público en su conjunto. Pues bien, todas estas fuentes adicionales de ingreso pudieran ser definitivamente un elemento correctivo del déficit del sector público. Sin embargo, no hay que olvidar una cosa: eso incrementa vamos a poner que la brecha del sector, en el sector público, es porque los gastos están a este nivel y los ingresos están a este nivel. Si yo aumento los ingresos, simplemente lo que hago es subir los ingresos y cerrar la brecha, a menos que yo suba simultáneamente también en la misma cantidad o en una mayor cantidad los gastos. Por lo tanto, si efectivamente se quiere cerrar la brecha a través de mayores ingresos, es también condición indispensable que el gasto o no aumente o disminuya, o si aumenta, que no aumente en la misma proporción o cuantía en que aumentan los ingresos. Esa es la condición fundamental para que realmente se reduzca o se cierre la brecha en el ámbito del sector fiscal. Ahora bien, el problema que surge es el siguiente: si nosotros utilizamos ese enjambre de mecanismos para incrementar los ingresos del sector público, aumentando el costo de los servicios públicos, aumentando el precio de lo que se importa, de las cosas que se importan, aumentando los aranceles, que también equivale a un aumento de la tasa efectiva de cambio que pagan los importadores, aumentando el precio de la gasolina, etcétera. Todo ello va a implicar un incremento en los costos de producción de quienes incurren o quienes pagan esos servicios públicos, quienes pagan esos aranceles para importar, quienes pagan esos dólares para poder comprar en el exterior, etcétera. Y ese incremento generalizado de los costos de producción obviamente tiene un efecto inflacionario, tiene un efecto de incremento sobre los precios locales. Por lo que, de aplicarse estos esquemas tendentes pues a corregir esta situación del déficit en el ámbito del sector público, muy probablemente ello venga acompañado por una elevación de precios, por un recrudecimiento inflacionario, si se quiere ver así, lo cual pues implique una pérdida en el poder adquisitivo del bolívar, una pérdida por cada bolívar que perciben los venezolanos como consecuencia de su actividad diaria. Ahora bien, si nosotros queremos por lo tanto cerrar la brecha, se hace necesario entonces que el incremento de los gastos sea menor que el incremento de los ingresos. Y eso entonces va muy probablemente a limitar, de ser ese el caso, las posibilidades de incremento en los niveles de gasto. Si el gasto, por lo tanto, se puede aumentar, de hecho creo inevitable que se va a aumentar en el año 1989, en una cantidad importante en términos de bolívares, ese incremento del gasto muy probablemente va a ser menor que el incremento de los ingresos, haciendo que el incremento del gasto real, lo que llamamos los economistas el incremento o el gasto real, que no es otra cosa que el gasto pero corregido por el factor inflacionario, lejos de mostrar un aumento, lo que haga es disminuir. Me explico. Supónganse ustedes que la inflación en el año 1989 sea 40%, ese es el aumento de los precios. Si el incremento del gasto es menor que ese incremento de los precios, pues quiere decir que el gasto real o gasto corregido por el factor inflacionario, lejos de aumentar, disminuye. Y eso podría causar un efecto recesivo sobre la economía, ya que uno de los motores tradicionales que estimula, mueve a la economía, a cualquier economía y particularmente a la economía venezolana, es precisamente el gasto público. Si nosotros buscamos por la vía de un incremento sustancial del gasto, de los ingresos, de las tarifas, de los servicios públicos, de los costos de producción en general, cerrar la brecha del ámbito fiscal y consecuentemente hacemos que el incremento en los gastos reales del sector público disminuyan, eso pudiera generar
un factor de tipo recesivo en la economía, por lo que no sería de extrañar, no estoy diciendo que es lo que va a pasar, pero no sería de extrañar que en el año 1989 no solamente es que la economía no crezca, sino que inclusive pueda mostrar una ligera contracción en cuanto a su expansión real, las magnitudes de producción. De ahí entonces que también sea necesario, o a mi modo de ver fundamental, que se implanten otra serie de medidas orientadas a corregir esa situación de déficit en el ámbito del sector público. Y entre una de las cosas podría ser simplemente mejorar todo lo que es la administración, la fiscalización y en general todo lo que es la cosa pública, todo lo que son las finanzas públicas venezolanas. En este sentido hay una serie, un enjambre de recomendaciones que fueron presentadas al Ejecutivo en 1983, cuando la Comisión de Estudio y Reforma Fiscal finalizó un largo ejercicio, un largo esfuerzo de investigación que duró más de 3 años, haciéndose un estudio con el auxilio de expertos internacionales y nacionales de todo lo que eran los aspectos de la cosa pública, y producto de ese esfuerzo salieron una serie de recomendaciones para mejorar todo lo que son las finanzas públicas. Y uno de los grupos de recomendaciones más importantes que hay en ese informe es precisamente qué hacer para mejorar, por ejemplo, la eficiencia de la recolección de impuestos, para mejorar la fiscalización de todo lo que es el cobro de impuestos, todo lo que hay que hacer para mejorar la administración y el control de la cosa pública, de tal forma que prácticamente con la misma estructura impositiva, con la misma estructura existente en cuanto a las fuentes de ingresos, aumenten en una forma sustancial los ingresos que percibe el Estado. De aplicarse esto, nosotros podríamos lograr también un incremento en los ingresos del Estado y de esa forma combatir, en cierto modo, el déficit del sector público. También se ha planteado como una opción o una alternativa introducir nuevos impuestos en nuestro medio. Por ejemplo, implantar el impuesto al valor agregado, o impuestos a las ventas, impuestos al gasto, impuesto al patrimonio, etc. Sin embargo, en esto hay que tenerse un poco de cuidado, ya que en Venezuela, si nosotros abusamos en cuanto a la cantidad de nuevos impuestos que se le cobran a la población, si adicionalmente ponemos especial énfasis en mejorar todo lo que es el proceso de recolección impositiva y por lo tanto aumenta la tasa efectiva que pagan los venezolanos de impuestos, y adicionalmente creamos una nueva fuente de ingresos al sector público por la vía cambiaria, que es lo que yo he dado por llamar el impuesto cambiario, que es esa transferencia de recursos que se produce del sector privado al público cada vez que se devalúa, puede resultar entonces una sobrecarga impositiva sobre la población que pudiera obviamente limitar en una forma más que, digamos, más que indeseable, digámoslo así, la sustracción de recursos del público, limitándose así el poder adquisitivo del mismo, limitándole así el ingreso disponible de la población venezolana, y ello pudiera traer consecuencias negativas. Estas son cuestiones que hay que plantearlas, hay que verlas con mucho cuidado antes de comenzar a implantar nuevos impuestos, porque ello pudiera tener unas consecuencias mucho más negativas de lo que mucha gente piensa. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso. Vamos a ver, por ejemplo, además de toda esta serie de acciones que pudieran hacerse para corregir el ámbito fiscal, que a lo mejor pues son condiciones indispensables para avanzar en el proceso de renegociación y obtención de asistencia financiera internacional, ¿qué otras acciones podrían hacerse para corregir el déficit o el desequilibrio que está presente en el ámbito monetario y financiero de la economía, y que muy probablemente también tenga que negociarse pues en la mesa de negociaciones como parte de esos mecanismos de ajuste que vamos a tener que hacer si queremos realmente obtener asistencia financiera en cantidades importantes en la comunidad financiera internacional? Ya volvemos. Otro de los desequilibrios que está presente en la economía venezolana, que hay que corregir y que probablemente tengamos que negociar las medidas de ajuste para corregir ese desequilibrio, es el que existe en el mercado monetario y financiero. Decíamos en el programa anterior que efectivamente en Venezuela existe una situación de desequilibrio en las transacciones monetarias y financieras porque hay una situación de iliquidez bastante crítica. La gente quiere obtener dinero, quiere pedir prestado en los bancos y simplemente no encuentra dinero, está muy cerrado el crédito. Y esto básicamente se ha debido a una situación de sobredemanda que se ha presentado en ese mercado sumamente intensa y sostenida a lo largo de muchos meses, producto de una decisión del Ejecutivo, y esto ya también lo veíamos en otro programa, en el sentido de tratar de congelar las tasas de interés en niveles artificialmente bajos y totalmente divorciados de la realidad inflacionaria
que se padece. Esto ha creado una situación que los economistas identificamos como de tasas de interés reales negativas, y que consiste simplemente en lo siguiente. Si a mí hoy me prestan, vamos a poner a 13%, 1.000.000 de bolívares, yo con ese 1.000.000 de bolívares puedo comprar una serie de productos o artículos que aumenten de valor con la inflación, por ejemplo, en un 40%, por lo que entonces yo gano 40% producto de esa inversión o producto de ese gasto, de ese consumo, de esa adquisición, y ganar 40% me cuesta 13%, que es lo que yo tengo que pagarle de interés al banco. Por lo tanto, surge pues que el mejor negocio que se puede hacer en Venezuela, desde hace ya varios meses, es pedir prestado. Pedir prestado dinero barato, y que con ese dinero barato se puedan adquirir o invertir en cosas que aumentan de valor mucho más de lo que cuesta ese dinero. Esta situación pues ha generado un proceso de sobredemanda de crédito, exagerado de crédito, en muchos casos de tipo especulativa, que se suma a la mayor demanda de crédito de las empresas, que han visto incrementadas sus necesidades de financiamiento o sus necesidades financieras, sus necesidades de capital de trabajo, simplemente porque tienen que pagar mayores sueldos y salarios, tienen que pagar el dólar a mayor precio para sus importaciones, tienen que pagar las materias primas, los alquileres, los intereses por los capitales, los intereses no, pero una serie pues de costos de producción a precios sustancialmente mayores. Entonces ha habido pues un crecimiento desmedido de la demanda que no ha podido ser cubierto en su totalidad por las instituciones financieras, en parte porque hay una serie de mecanismos, una serie de razones que han hecho escasa la liquidez, la disponibilidad de dinero en el medio, y ello ha generado pues un desequilibrio en ese mercado caracterizado por una condición de sobredemanda. Este es un desequilibrio que también hay que corregir dentro de una economía. Uno no puede vivir con un desequilibrio en forma permanente, porque realmente podemos hacer o llevar las cosas a extremos donde, por ejemplo, empresas que necesitan urgentemente de financiamiento para poder seguir operando normalmente, resulta que no encuentran dinero en ninguna parte. El constructor que quiere construir un edificio no encuentra dinero con que financiar ese proyecto, el adquiriente de una vivienda que quiere obtener un crédito hipotecario definitivamente no encuentra ese crédito, y todo ello trae severos desequilibrios dentro de una economía que pueden traer consecuencias realmente críticas, y que una de las principales consecuencias es la de una situación de recesión, de imposibilidad de actividad dentro de esa economía. ¿Qué hay que hacer para corregir ese desequilibrio también en el ámbito del sector externo? Una de las principales cosas que hay que hacer es simplemente sincerar los precios que existen dentro de ese mercado monetario y financiero. Y los precios que existen en ese mercado monetario y financiero no es otra cosa que las tasas de interés. Permitir que las tasas de interés suban. Y de hecho las tasas de interés en los mercados secundarios, en el verdadero mercado financiero que existe, ya han subido, a pesar de que el Banco Central dice que no pueden subir. De hecho se han subido. Nadie hoy puede obtener préstamos realmente a 13%, tenemos que pagar intereses entre 18, 20 y hasta 25%, simplemente por esa condición de sobredemanda, esa condición de escasez cada vez más crítica de un producto que se llama crédito y cuyo precio aumenta, y ese precio es la tasa de interés. Por lo tanto hay que permitir que las tasas de interés aumenten, pero esto obviamente trae una serie de consecuencias negativas. Quizá una de las consecuencias más negativas que ello puede traer es, por ejemplo, el efecto adverso sobre las personas que adquirieron viviendas con hipotecas a un 13%, viviendas normalmente de interés social porque forman parte de la clase media o de la clase de más bajos ingresos, y que simplemente cuando le aumenten esas tasas de interés a niveles equivalentes a un 30, un 35% correspondiente a la inflación, pues simplemente se encuentran imposibilitadas estas personas de continuar pagando ese crédito, y muy posiblemente hasta pierdan la vivienda que tanto sacrificio les ha costado obtener. En tal sentido hay que entonces hacer estos ajustes ineludibles de las tasas de interés, pero hacerlos también conjuntamente con otros mecanismos donde, por ejemplo, aquellos esfuerzos para racionalizar el gasto público consistan en tratar de eliminar en la mayor medida posible los subsidios innecesarios, los subsidios irracionales, los subsidios que van indiscriminados, que en muchos casos pues están subsidiando personas que no tienen por qué ser subsidiadas, y canalizar esos recursos a otro tipo de subsidio directo a aquellas personas que realmente necesitan ese subsidio, para, por ejemplo, cubrirles ese diferencial entre las tasas de interés que actualmente pagan y las que tendrían que pagar por el ajuste que hay que hacer ineludiblemente en las tasas de interés. Todas estas son cuestiones que se han hecho o se han planteado, se han hecho una serie de sugerencias muy serias, muy sólidas y muy bien basadas al Ejecutivo,
para que estas acciones de correcciones de los desequilibrios en el ámbito tanto fiscal como en el ámbito monetario realmente no signifiquen un impacto devastante para las clases de menor cantidad de recursos, que serían los que más directamente se verían afectados, a menos que se tomen pues estas medidas esta serie de medidas de tipo paralelas. Todas estas medidas que hemos estado analizando a lo largo de estos dos últimos programas llevan a una conclusión de que en el corto plazo, en lo inmediato, hay que tomar, casi se ve como algo ineludible, tomar una serie de medidas correctivas a la actividad económica para corregir, y valga la redundancia, los desequilibrios que hoy están presentes en nuestra economía, y que eso va a traer consecuencias negativas. Va a traer muy probablemente mayores presiones alcistas en los precios, va a traer posiblemente una situación de desaceleración en el nivel de actividad económica con el consecuente incremento en los niveles de desempleo, y todo esto obviamente es negativo en la economía. Sin embargo, prácticamente se ven como ineludibles de ser realizadas simplemente porque esos desequilibrios han sido producto de la no toma de decisiones en el pasado que han llevado pues a esas distorsiones dentro de nuestra economía. Sin embargo, yo creo que una vez superadas esas etapas, Venezuela, si se mueve con el cuidado debido y realmente nuestras autoridades toman conciencia de que ya Venezuela vive unas etapas ahora desgraciadamente mucho más difíciles y complejas que en el pasado, y que esa situación hace absolutamente necesario e impostergable la implantación de una política económica lógica, coherente, con un criterio de permanencia, con objetivos claros en el mediano y largo plazo, que impliquen la necesidad de realizar un pacto social, una coordinación entre las fuerzas vivas del país, que orienten esas decisiones de política económica hacia el rumbo realista, o que vaya buscando la consecución de esos objetivos. Yo creo que nuestra economía todavía tiene muchas oportunidades de salir de este enjambre de problemas en que actualmente nos encontramos, de cambiar de rumbo y no seguir en el rumbo directo hacia una situación mucho más crítica de la que mucha gente queremos pensar, que algunos han definido como un abismo, como un precipicio en el que pudiéramos caer, y simplemente corregir ese rumbo y enrumbar la economía hacia unas situaciones más estables, donde quizás se pudiera hasta lograr una estabilidad en la inflación, un crecimiento no desproporcionadamente alto, pero un crecimiento aceptable, y que realmente pues enrumbáramos la economía a situaciones más sólidas, más perdurables y más cónsonas con la situación de menores recursos que nos están ingresando y que desgraciadamente pues en la que nos hemos visto inmersos durante estos últimos años. Estas son cuestiones pues que se plantean con esa finalidad. No creo y no quiero caer en el ámbito de un pesimista ultranza de que en Venezuela todo se acabó, de que Venezuela ya no tiene oportunidades. Venezuela necesita implantar una serie de medidas de política de ajuste de corto plazo para corregir esos desequilibrios, e inclusive debemos hacer que nuestros negociadores, cuando busquen esa asistencia financiera en el exterior, traten de solamente acordar con la otra parte la aplicación de estos ajustes necesarios que ineludiblemente tenemos que hacer, negociemos o no negociemos con el Fondo Monetario Internacional, y que esas negociaciones internacionales para obtener la asistencia financiera tan necesaria solamente se limiten a esas medidas que tenemos que realizar incuestionablemente, con la finalidad de que, corregidos esos desequilibrios, realmente enrumbemos la economía en el camino correcto, que logren, que permitan lograr esos objetivos de estabilidad, tanto en los precios como en un ritmo de crecimiento bastante. Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy contamos con la presencia de Miguel Rodríguez, un conocido economista, profesor de Economía de IESA, y a la vez un asesor muy allegado al candidato de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez. Bienvenido, Miguel, a Enfoque. Para nosotros es un placer tenerte con nosotros para quizás que nos digas y conversemos un poco sobre lo que tú vislumbras puede ser la política económica en el próximo gobierno de ganar el candidato de Acción Democrática. ¿Cuáles crees tú que pudieran ser los aspectos más relevantes e importantes de la política económica a tomarse por lo menos en el primer año de gobierno? El objetivo central de la política económica del próximo gobierno debe ser el